pasamos a la siguiente ponencia con Jacobo Llorens, que es coordinador de la Comisión de la Asociación Española de Arboricultura. Nos va a hablar de la gestión del arbolado viario con GeoSID. No. No rato nada. Cuidado. Para entender un poco mi conferencia, os quiero decir un poco cuál es mi perfil, ¿no? Mi perfil es, soy presidente de la Asociación Española de Arboricultura y a la vez soy técnico responsable del arbolado monumental, de picudo rojo y de la gestión del riesgo del arbolado de la ciudad de Valencia, ¿no? Esto implica que quiero dar un enfoque a lo que es la gestión del arbolado desde un punto de vista del respeto y del cuidado del mantenimiento del árbol, y a la vez necesito gestionar un volumen muy elevado de árboles, como es el que hay en la ciudad de Valencia. Para ello necesito una herramienta, y la mejor herramienta es un SIG. En mi trabajo diario se me exige muchísimo más de lo que normalmente el ciudadano piensa, ¿no? Hoy en día lo que es la gestión del árbol en la ciudad es algo muy complejo. Hay muchas variables que afectan a lo que es su gestión, ¿no? Pues puede ser la caída de ramas, puede ser las palmeras que les ataca el picudo rojo, puede ser la legislación que protege el arbolado monumental, el elevado número de personal que trabaja en la gestión del arbolado, y toda esa tensión, toda esa información o todas esas peticiones recaen normalmente sobre el técnico. El técnico, un poco mi papel es el que está detrás de lo que es el visor, la gestión que ha comentado mi compañero antes. Son los que estamos detrás, los que intentamos todo ese rompecabezas del árbol en la ciudad, pues gestionarlo. Porque el árbol en la ciudad no es lo que normalmente la gente entiende como un bosque urbano. Nosotros al árbol en la ciudad lo gestionamos como un individuo. Cada árbol es un individuo, tiene su DNI, tiene su código y como tal lo identificamos, y cada uno tiene un tratamiento diferenciado. Bueno, pues para que esta gestión sea eficaz debe haber unos profesionales acreditados en arboricultura y que tengan capacidad de innovación en la gestión, estar abiertos. No es la arboricultura antigua, es una arboricultura moderna que hay que estar al tanto y al día de tecnología, de conocimientos, de gestión, de economía, de legislación, y para ello pues necesitamos herramientas. Las herramientas, en este caso, y en concreto en esta ponencia, es el sistema de información geográfica, que me ayudará a manejar ese elevado volumen de individuos, que es los árboles de la ciudad, y su gestión, y luego que esa gestión y sea de calidad, ¿no? Tiene que haber unos resultados, tiene que haber una eficacia, tiene que haber una sostenibilidad. Y es lo que buscamos la sostenibilidad. La sostenibilidad medioambiental es que el árbol que está en la ciudad esté con nosotros el mayor número posible de años y en el mejor estado de salud posible, que a la vez no suponga un coste excesivo ni para nosotros ni para las generaciones posteriores, y que no produzca un malestar, una incomodidad con el ciudadano. Puede ser obstrucción de árboles a fachadas, ramas que se caen, que obstruyen semáforos. Al fin y al cabo es la sostenibilidad, que es el criterio que debería primar en lo que es la gestión de cualquier elemento de una ciudad hoy en día. ¿Cómo? Pues, ¿cómo hacemos esto? Pues respetando la programación de los trabajos, muchas veces difícil, por muchas razones, utilizando efectivamente los recursos, ser eficientes con los resultados y, sobre todo, y un concepto y un término que quizás no conozcáis, que es la resiliencia, que es lo que buscamos, que el arbolado es el resiliente, es el árbol que, estando bien plantado, bien elegido, en el lugar adecuado, pues él por sí mismo es capaz de defenderse de todo lo que pueden ser las agresiones. Buscamos el arbolado resiliente, él se defiende. Para poder hacer una gestión más eficaz, sostenible, hay muchos pasos, ¿no?, en esta gestión.
Aquí solamente voy a hablar de 4 fases, que son las fases más o menos que yo puedo, en cierto modo, controlar, que es la evaluación del estado del arbolado viario, el análisis de la información, la programación de las intervenciones y la actualización de la información. ¿Por qué digo esto? Porque el papel del técnico es un papel, en cierto modo, lo que he comentado antes, está un poco detrás, ¿no? Lo que realmente la planificación de la ciudad la corre a cargo de los urbanistas, legisladoras y políticos, y en mi mano no está modificar lo que es la situación real, ¿no? Veis ahí mismo veis aquí un ejemplo de una situación de la ciudad donde hay un alberillón de drenaje, hay un árbol, hay una rampa de accesibilidad, hay una farola, hay un semáforo, todo eso es el espacio, eso es la ciudad. Yo no puedo decidir que esa farola no está ahí o ese árbol se plantee en otro lugar más adecuado. Esta es un poco la estructura, parece un poco compleja, pero nos nutrimos de muchas fuentes de información, de tomas de datos en campos, de fichas, de informes, de estudios, de partes de trabajo, en fin, de lo que es el día a día, ¿no?, de la ciudad. He intentado un poco ordenarlo, en el que el primer punto es la evaluación del arbolado. Tienes que tener una idea de lo que tienes, dónde está, qué número hay, en qué estado está. Debes analizarlo, lo que tienes, y cuando ya tengas claro cuáles son las prioridades o las necesidades, pues programar. Una vez programado, se ejecutan los trabajos y esa información que procede de los partes de trabajo, de los informes de los estudios, debe ser actualizada para que vuelva a entrar en el círculo. En este diagrama o en esta estructura veis que hay 2 momentos que hay un control de calidad. Es un control de calidad que es importante hacer, porque si no tienes los datos no son fiables, no te sirve de nada el procedimiento. Bueno, esta es una conferencia que había preparado con Álvaro. Había determinados puntos de la conferencia que los explicaba él, porque él es el experto evidentemente, Álvaro Anguís, me refiero, es el experto en GeoBSI. Yo no soy experto, yo simplemente soy alguien que lo usa. Bueno, esta es la ciudad. Veis que hay 170.000 árboles solamente de propiedad municipal. Evidentemente, gestionar esto es descomunal. No hay muchos técnicos. Luego debemos dividirlo en unidades que sean manejables. Pueden ser los distritos. Aquí veis una parte que es en este distrito, en esa sombra roja, es de donde más adelante, a lo largo de la ponencia, veréis que los datos salen de ese distrito, no del resto de la ciudad. Y veréis que el número de datos es elevado. Y aquí os lo simplifico. Son 140.000 árboles. En esta unidad paisajística que he elegido, que es un distrito, hay 7.500 árboles, pero de lo que vamos a hablar en esta conferencia es de la gestión del árbol, no solamente en el Alcorque, no en parques y jardines. Y hablamos ya de 2.500 árboles. Bueno, pues la primera fase es la evaluación. Vamos a ver lo que tenemos. Para saber lo que tenemos que hacer fichas técnicas. Fichas técnicas, bueno, podéis pensar, ¿con una sería suficiente? No. La arboricultura en una ciudad como Valencia, que tiene tiene facilidad o tiene un clima adecuado para muchos tipos de especies de árboles, clima tropical, subtropical, mediterráneo, temperado. 480 especies diferentes pueden ser plantadas en la ciudad de Valencia. Pues bueno, eso implica complejidad. Ya definiendo en concreto las palmeras, los árboles con daños estructurales, los avisos e incidencias, el arbolado con protección específica, me refiero al arbolado protegido por la ley de la Generalitat Valenciana, de arbolado monumental, los tratamientos fitosanitarios, que también están sometidos a una ley de gestión de fitosanitarios. Son 2 leyes, hay que cumplirlas, hay que gestionar esos árboles si sobre ellos se hacen algún tipo de tratamiento o se hace algún tipo de intervención, como el caso del arbolado. Y luego algo que quizás estéis un poco más, si habéis leído la prensa de este verano, lo que es la incidencia o lo que puede ocurrir cuando un árbol se desploma y bueno, pues causa accidentes. En los casos de Madrid han sido especialmente dramáticos, no había ocurrido y nos tiene preocupados. Llevamos años ya trabajando en base de datos de fractura para analizar el porqué y el cómo e intentar pues mitigarlo, aunque la naturaleza es imprevisible, pero debemos hacer lo posible porque el ciudadano esté seguro. Esto es un modelo de ficha. Yo me hago las fichas a la medida del tipo de trabajo que desempeño o que hago las necesidades que tengo, aunque al final lo simplifico en 7 fichas. Los campos son los que cada uno elige. Lo que me gusta del GeoBSI es que me da la libertad
de modificar y hacerlo exactamente a mi medida, tanto lo que es los contenidos de los campos como de la presentación, porque puedes colorear, la simbología que utilizas te permite, pues, bueno, yo diría que disfruto manejando el GVSI. Para mí es una especie de juego, ¿no? Porque mientras estoy trabajando, pues con las imágenes, pues voy analizando, voy observando. Y esta es, por ejemplo, una situación de un cruce de calles en una ciudad. Cada símbolo corresponde a un tipo de árbol con un tipo de problemática o de modo de gestión. Hay naranjos, hay datileras, los naranjos tienen luego lo veremos, la naranja que puede caer, las datileras, los dátiles que se pueden caer, infinidad de posibilidades. De un vistazo lo tengo todo yo ahí. A la vez me permite, pues, el manejo de las capas, de los shapes, de los SIG. Pues bueno, hay aplicaciones informáticas que he descubierto. Hay una para móvil, concretamente un valenciano también, que me permite cargar aquí el shape y me voy a la calle y me hago el control de calidad yo de cada árbol. Compruebo que los datos introducidos son los datos que yo quisiera que hubiera, porque os podéis imaginar que en una gestión de un volumen de árboles tan elevado se necesita ayuda, se necesita, pues, personal de calle que esté, pues, recorriendo, actualizando el inventario. El análisis de la información, ya os lo he comentado, lo llevo yo a un análisis simple, aunque el potencial es enorme, pero yo hago un análisis simple. Lo único que necesito saber es un poco el número de ejemplares y la localización geográfica, y el tipo y el orden de la intervención. Un ejemplo es este. Por ejemplo, el tipo de intervención es el riesgo, la prioridad es una, la localización es en todo el fondo negro y lo amarillo es cada punto puede ser un elemento de peligro. El objetivo es, en este caso, es apagar las luces amarillas de ese fondo negro, ¿no? Es un árbol que tiene un cierto riesgo, bueno, hay que ir apagando esas bombillas y se visualiza perfectamente en este caso. Resolución de incidencias, son avisos que pueden proceder de vecinos, del ayuntamiento, sobre una rama que tapa un semáforo, unos frutos que molestan en el suelo. Las palmeras, que es un mundo aparte. ¿Por qué? Pues porque está la plaga del picudo, que afortunadamente en Valencia la tenemos bastante controlada. La poda de fructificación, que causa sus molestias. Los tratamientos fitosanitarios obligados para la gestión del picudo rojo. La gestión de riesgo, las palmeras son casi todo el arbolado monumental de la ciudad de Valencia son palmeras, por protección, más de 12 metros de tronco están protegidos, pero claro, un elemento que es un eje, el que todo el peso está arriba y es muy alto y está expuesto al viento, bueno, pues supone un cierto peligro, aunque menos peligro del que pueda parecer. Y ahí es lo que he comentado, hay un número elevado que es arbolado protegido. Los tratamientos fitosanitarios. Las especies con fructificación molesta, hay muchos naranjos plantados en la ciudad, las naranjas caen al suelo, molestan, si se pudren causan molestias también, las moreras. Veis en la imagen de la izquierda, ¿ves? Yo tengo localizados en lo que es el arbolado que con fructificación molesta en una determinada zona de la ciudad. Normalmente corresponde con alineaciones, eso me facilita a mí la gestión. Voy a trabajar por calles, no por árboles sueltos por todos lados. El arbolado protegido, que está diseminado por toda la ciudad, y os recomiendo que cuando tengáis un poquito de tiempo pues paséis y los intentéis buscar, porque hay muchos y muy interesantes, más de los que pensamos. Un problema que tenemos en casi todas las ciudades, que es la inadecuada selección de especies. A mí esto me ayuda a ir seleccionando qué especies son problemáticas y cuál habrá que ir pensando en su sustitución a medio y largo plazo. Aunque aún sea un coste de la tala, pero al final el objetivo es la sostenibilidad. La sostenibilidad es el árbol vegete bien, esté sano, no esté enfermo y moribundo y no cause problemas a los vecinos. Otro problema típico que también hay que gestionar, porque hay que ir a intervenir para disminuir las molestias a los vecinos, es los marcos de plantaciones limitados. Son los árboles que están plantados demasiado cerca de las fachadas. Hay que ir allí a recortarlos para que no obstruya pues canaletas o la visión de los vecinos desde sus ventanas, en fin. Veis en el plano de la derecha el elevado número de situaciones conflictivas que puede haber en un momento dado, porque esto es consecuencia de lo que os he comentado antes, de la falta de formación de conocimiento de arboricultura. Se planta lo que a uno le apetece donde le apetece. Cada vez eso va cambiando, pero el futuro es
en cada sitio el árbol correcto. Y para eso hay que estar preparado, estar formado en arboricultura. Otro tema que también, no sé si os habéis fijado, pero también lleva muchos recursos, que es la poda de recorte, pues la de esas figuras geométricas redondeadas o cubos que veis en las ciudades, porque es árbol que hay que contener y se contiene pues recortándolo. Por ejemplo, la calle Colón, la calle San Vicente. En la ciudad de Valencia hay un elevado número de árboles en estas circunstancias y suelen ser ficus, que es una especie que crece desmesuradamente. Hay que intervenir prácticamente año sí y año también. Las bases de datos de arbolado y al final de todo de esta fase, pues bueno, yo todo eso lo tengo en listados y yo puedo ya pues programar por ejemplo, a la brigada que quiero que desempeñe una determinada actividad, yo le genero un listado, acompaño una cartografía y saben perfectamente dónde ir y qué tienen que hacer. Y luego, cuando rellenen el par de trabajo, pues poner el código del árbol, los datos que yo les pida. Que es a lo que íbamos, a la programación de las intervenciones, utilizando los filtros de la aplicación y teniendo en cuenta, porque como presidente de la asociación y como arbolista me centro antes en lo que es lo que necesita el árbol antes de lo que necesitan otros, y es, por ejemplo, el calendario fenológico. Tiene sentido intervenir en el árbol cuando es la situación adecuada. Si tú, por ejemplo, podas una palmera datilera que quieres eliminar la fructificación antes de que fructifique, es absurdo, porque te va a fructificar después. Vas a tener que ir una segunda vez. Tienes que saber cuándo fructifica, tienes que saber cuándo crece, tienes que saber cuándo sale la naranja, cuándo cae la naranja. Todo eso es el calendario fenológico, es la respuesta del árbol al medio ambiente. Los ciclos del árbol, la floración, fructificación, todo eso en la ciudad es importante. Por ejemplo, la floración de los chopos puede causar molestia en los coches cuando se cae, porque va acompañada de un pegamento, de un pulgón. Hay que programar conociendo cuál es el comportamiento de los árboles. Hay que establecer unas prioridades de actuación, porque no llegas a todo y tienes que ir a lo que es urgente. En este caso, y aún os parecerá sorprendente, una de las prioridades de la ciudad de Valencia es la poda de las palmeras hembra, la poda de fructificación. ¿Veis? Yo establezco unas prioridades y una periodicidad. Cada tipología de arbolado, pues hay que necesitar una intervención cada cierto tiempo. Si fructifica todos los años, hay que ir anualmente. Si fructifica todos los años, hay que ir anualmente. En el caso de las palmeras hay que ir anualmente, en el caso de las moreras también. El recorte hay que hacerlo también anual. En fin, yo establezco unas periodicidades. En función del calendario fenológico de las especies, las prioridades establecidas por el cliente, los medios necesarios y el tiempo que deberían transcurrir hasta que se programe la siguiente intervención, se pueden establecer distintos programas de trabajo. Bueno, los programas de trabajo, ¿para qué sirven? Pues para saber lo que tienes que hacer y cuándo. Por ejemplo, solamente de esta unidad paisajística que os he mostrado, que es el distrito de la ciudad, es una pequeña superficie de la ciudad, ¿cuántas palmeras datilares hay? 176. La prioridad de intervenir sobre ellas, 1. Solamente lo puedo hacer o debería hacerlo en junio, julio y agosto. ¿Cuánto necesito por cada UTA? UTA es la unidad técnica de arbolado, es lo que comúnmente se llama brigada. 40 jornadas. Yo estimo con los medios que tengo hasta dónde puedo llegar para poder llegar. Y en un momento dado, si no llego, poder tener criterio para solicitar más medios. Y lo mismo hacemos con todos los programas. La gestión del riesgo, los avisos de incidencias, el arbolado protegido, la poda de fructificación, los tratamientos fitosanitarios, la poda dirigida. Son todos números elevados y no hablo de toda la ciudad. Cambio de especie, veis aquí un claro ejemplo de la ciudad, es el árbol que vegeta bien, la jacaranda de la izquierda, el árbol que vegeta mal porque no es una especie adecuada a nuestro clima, una cernegundo. Uno está esplendoroso, floreciente verde y no necesita muchos cuidados, y el otro está, como lo veis, seco, otoñando. Esto es una fotografía en verano, debería estar totalmente verde, encima con problemas de fracturas. En fin, no cumple las funciones para las que se ha pensado que debe cumplir un árbol dentro de la ciudad. Jacobo, 2 minutos. 2 minutos. Ya termino. Y cumplir con la programación. Bueno, y queda poco.
¿Cómo todas estas bases de datos, cómo las actualizo? Pues las actualizo retroalimentando, ¿no? Vuelvo otra vez, perdonad, es otra diapositiva que tenía que haber comentado Álvaro. ¿Cómo retroalimento? Pues a través de los partes de trabajo. Puedo tener partes de trabajo individuales, puedo traer colectivos, digitales, en papel. La herramienta más útil para los partes de trabajo es la tablet con Android, donde yo cargo las capas las capas que yo quiero, las capas no, los campos en un formato que yo quiero con el que se trabaje. Este es un modelo de ficha técnica para el control de calidad. Y nada, para haceros una idea de lo que os he querido decir con las unidades paisajísticas y el volumen de arbolados y los medios necesarios, es que un barrio de la ciudad equivale a lo que es la gestión del arbolado de un pueblo, un distrito que podría equivaler a lo que es una ciudad mediana y un municipio a una ciudad grande. Entonces, esos puntos son los árboles. De acuerdo al número de árboles que tengas y las necesidades que tengan, te necesitarás más o menos personal, más o menos técnicos, especialistas en arboricultura. Y nada, no hay problema creado por un hombre que otro hombre no sea capaz de resolver, que al fin y al cabo es nuestro cometido, intentar pues que el arbolado de nuestra ciudad sea sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacobo.